Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu página como siempre. Recuerda que hoy es lunes y las gallinas sí ponen. Bueno, pues quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado por qué la información que tenemos en nuestro cerebro está ahí? O, mejor dicho, ¿por qué actuamos de determinada manera? ¿O por qué tenemos algunos gustos, preferencias, formas de hacerlo? ¿Cuál es la música que prefieres escuchar? ¿Qué películas te llaman la atención? ¿Qué colores te gusta vestir? Todo eso es parte de lo que tenemos grabada como información en nuestro cerebro. Pero esas preguntas son importantes que nos hagamos para saber si somos auténticos o somos un patrón mental del mundo que nos rodea. Te invito a que te quedes conmigo, que te quedes con nosotros. Esto es #Buena Vibra. Empezamos. Pues una pregunta para empezar. Hicimos la tarea, hicimos la introspección. Si es la primera vez que ves este video, te invitamos a que veas el anterior. Nos encargamos por ahí de dejar una reflexión, una introspección para saber cuánta información tenemos y diferenciar la que entró de afuera, o sea, la que entró por lo que nos rodea o la que creamos nosotros mismos. Así es que, ¿por qué hago esta pregunta y por qué dejé esta reflexión? Porque es muy importante empezar a detectar cuál es la diferencia. ¿Para qué? Si tenemos un propósito o queremos encontrar nuestro propósito y lo que es más importante, cumplir ese propósito, necesitamos tener las herramientas adecuadas, tener los aliados, tener los materiales, tener los recursos que nos hagan poder cumplir esa meta, o sea, llegar a cumplir el propósito. Y la información que no nos sirve, pues jamás nos lo va a permitir. Es más, posiblemente lleguemos a hacerlo, pero no sabemos en cuánto tiempo porque estaremos forcejeando y gastando energía inútilmente. En cambio, si esa información la detectamos, es buena, la dejamos, la guardamos como en una computadora y ahí se queda, la vamos a poder reutilizar todo el tiempo. Pero si detectamos información que no nos sirve, que entró accidentalmente, que entró autoritariamente en nuestro cerebro y se quedó ahí, tenemos la autoridad moral, mental, emocional y espiritual de removerla. ¿Cómo le vamos a hacer? Para allá vamos. ¿Ok? Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, que seguramente lo has de reconocer por el nombre, dijo alguna vez: somos lo que pensamos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Toda la información que tenemos dentro nos hace ser de determinada manera. Hay personas, existen personas que juzgamos por su actitud, por su conducta, por sus tendencias, pero seguramente, casi en todos los casos que se encuentran con ese tipo de problemática, tienen un detalle en especial. La información que han tenido desde pequeños o que han adquirido al paso de los años no ha sido la adecuada. Y finalmente la utilizan de una manera natural, porque si es malo lo que aprendieron, pues seguramente lo van a replicar. O sea, lo van a agarrar como ejemplo, lo van a agarrar como un patrón mental. Somos lo que pensamos. Entonces, ¿por qué es importante saber pensar? Vaya, hay que educarnos para pensar en lo que nos conviene, hay que educarnos para guardar la información que nos conviene. ¿Cómo se forma el primer pensamiento o cómo llega nuestra primera información para que se instale dentro del cerebro? La primera vez, vamos a ser un poco más gráficos, la primera vez que entra una información, entra como si fuera esta línea. Una línea sin un rumbo específico, pero que está ahí. No tiene ninguna validez, no tiene ninguna fuerza seguramente, hasta que no es acompañada de otra, que es la misma información repetida. Y finalmente empezamos a tener una y otra y otra y muchas más, hasta hacer un cable, llamémosle así, con un grosor tan importante que es difícil romper. O sea, en la primera vez no pasa nada, es una experiencia. La segunda vez, la tercera, cuarta y las que le siguen, van empezando a formar ya una pieza que es difícil de que se retire de ahí, o sea, de que es más gruesa, de que es más difícil, más resistente. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero decíamos, ¿qué vamos a hacer con esa información que no nos sirve? Cuando llega la información, llamémosle a esto un portal donde llega la información, cuando llega ya sabe por dónde tiene que irse, porque finalmente ya se formó un patrón mental, un hábito mental, un camino. Hay términos muy científicos que seguramente los has de conocer, los puedes buscar. Tratamos de simplificar la idea.
tratamos de hacer esto un poquito más digerible, un poco más dinámico y un poco más cotidiano. Podríamos decir que es una sinapsis, podríamos decir de muchas conexiones y las neuronas y esto y lo otro. Son términos que finalmente lo importante de todo esto no es tanto cómo se llaman y sepamos el nombre, sino que sepamos y reconozcamos cómo se instalan y cómo podemos combatir un problema mental. O sea, hace una información que no es correcta. ¿De acuerdo? Bien, llega la información y agarra el camino que conoce. Pero ¿qué pasa cuando le presentas otro camino? ¿Qué pasa cuando lo empiezas a desafiar a esa información? Cuando llega, y vamos a hacer un ejemplo más práctico para no quedarnos con teoría. Llega la información que te dice, es lunes. Qué bueno que hablamos de lunes, ¿te acuerdas? Es lunes, ni las gallinas ponen. No tengo ganas de trabajar. No es bueno hacer las cosas. Y de repente alguien te plantea, los lunes son los mejores, porque inicia la semana, porque ya venimos cargados de energía, porque ya venimos con nuevas ideas, porque es una bendición empezar una semana laboral, porque es bonanza para la familia y para mí mismo. Bueno, esa información, por una vez que llegue aquí, te va a hacer un camino adicional, alterno. Pero ¿qué pasa si lo repito el siguiente día? ¿Y qué pasa si después hago una secuencia de esa información hasta empezar a hacer un cable, no igual que esto, sino aún mayor? ¿Qué pasa con este anterior? No se va a desaparecer, seguramente. Se va a empezar a debilitar porque no ha sido reforzado últimamente. ¿Sí me estoy explicando? Cuando a este se le da atención, es el que va a estar con el poder de la energía. La energía va a estar fluyendo. La energía va a estar trabajando. Y va a estar fortaleciendo esa parte de la información. En cambio, esta se empieza a crear un obstáculo, porque cuando ya no pasa nada por aquí, se empieza a detener el flujo y empieza a dejarse inconclusa la información. Ok, pues vamos a realizar un resumen, si te parece. La información que estamos manejando es la siguiente. Entra la información, entra el dato, la experiencia, etc. Y por el camino que habíamos hablado hace un momento, se forma ese patrón mental a base de repeticiones. Recuerda que no es una sola vez, son muchas veces. Repeticiones que tal vez pueden ser por muchos días, por muchas semanas, por muchos años. Tenemos uno alterno y ese otro también, al pasar esa información, al pasar ese dato, al pasar esa experiencia, al estarla reviviendo, llevando a la mente, ya se convierte en un patrón mental. Y esto nos produce, al final de cuentas, un hábito. Ese hábito quiere decir que todo lo que venga del exterior y llegue, se registre en uno de esos caminos, nos va a crear un hábito, una forma de responder a eso. Vamos a poner otra vez el ejemplo. Si llega la información de que es el famoso lunes, tengo el hábito de que ese nombre, si agarro este camino, es negativo, no me sirve, lo desprecio. Pero si llega por este otro camino que ya estamos hablando de provocar, de hacer, de construir, la palabra lunes me dice todo lo contrario. Entonces me hace este patrón mental tener un hábito distinto y luego nos vamos a lo más interesante. De aquí se deriva una conducta, una forma de ser. Una forma de ser, quiero decir con esto, no necesariamente que un solo hábito me haga mi forma de ser. Es la repetición de hábitos o patrones mentales que ya tenemos instalados sobre diferentes temas, sobre diferentes cosas, sobre diferentes experiencias. Me hace una conducta, forma de ser, y al final esto va a impactar tanto a mi organismo, tanto a mi vida, como a todo lo que me rodea. Al final de cuentas, lo que me interesa es esta información que entra aquí, cómo sale y cómo se convierte en algo positivo o negativo. Yo lo elijo. Hasta aquí hemos hablado de una de las múltiples cosas o formas en que trabaja el subconsciente. El subconsciente es la parte que guarda toda la información, ya lo dijimos. Pero mira, entre muchas particularidades, entre muchas curiosidades, se podría decir, hay una que me llama poderosamente la atención. Y eso
tiene que ver con una palabra de 2 letras que a veces nos complica la existencia si no la sabemos utilizar. Y esa palabra se llama no. Si no la sabemos usar, nos trae consecuencias. Quédate con nosotros en la siguiente edición. Este es #BuenaVibra. Ya sabes, los lunes las gallinas sí ponen.